El análisis de discurso. El análisis de discurso es una de las estrategias que se utiliza en la metodología cualitativa para la interpretación de texto. También se puede utilizar para interpretación de imágenes y es una de las estrategias quizás más abstractas de las que veremos. Una de las ideas principales de toda interpretación cualitativa es la de recordar que no estamos haciendo un levantamiento objetivo de la realidad, sino que estamos incluyendo el lugar desde donde se está observando. Al hablar de interpretación, necesariamente estamos hablando que se está pensando lo que sea que estemos observando desde algún sitio teórico y por supuesto desde alguna persona que está posicionada. Ian Parker lo escribe de la siguiente manera, diciendo que es importante recordar la idea fundamental de que los datos son producidos por usted en el proceso de recoger el material, más que tomados como si uno los recogiera frescos del mundo real. No son siembras que uno hizo y que uno después va a recoger, sino que uno está interactuando con la realidad y en ese sentido uno está marcando la manera en que uno está picando y recogiendo datos de la realidad. Eso también, dirían los cualitativos, es cierto en los datos cuantitativos porque definir una escala de una manera o de otra, por supuesto, enmarca la realidad de una manera o de otra. Sin embargo, lo particular es que el investigador positivista está intentando desaparecer, mientras que el investigador cualitativo considera que es imposible desaparecer. El análisis de discurso, como dijimos, es una de otras estrategias que se sirven para analizar texto. Lo que más se suele hacer en la investigación cualitativa es el análisis de texto, aunque de nuevo se puede analizar otros materiales como por ejemplo imágenes visuales. El análisis de contenido, el análisis temático, son dos de las estrategias más utilizadas. A veces son utilizadas como sinónimos, a veces se utilizan para diferenciar una manera de picar el texto un poco más eh, categorizado e inclusive cuantificable en el análisis de contenido y uno un poco más abstracto que solo busca temas y no necesariamente palabras específicas como es el análisis temático. El análisis conversacional, que sobre todo viene de los lingüistas, donde se interesa no solo el texto, sino el proceso humano de tomar turnos y de estructurar la conversación. Y el análisis narrativo de las teorías narrativas que vienen pensando en los procesos humanos con estructuras parecidas a lo que puede tener un guión o un texto que busca narrar una historia. Esas son otras versiones. Nosotros nos interesa en particular hoy hablar del análisis de discurso que tiene ciertas particularidades que lo diferencian de las otras maneras de levantar texto y trataremos de explicar. Quizás una manera inicial para tratar de entender dónde está ubicado el análisis de discurso es imaginarnos que pudiésemos construir un continuo desde aquellos levantamientos que están más cercanos a tratar de describir los datos, donde hay un nivel de inferencia y de abstracción menor, a otros tipos de análisis donde se acepta niveles de abstracción mucho más altos. Una primera manera de levantar o de interpretar información que trataría de estar muy cercano a los datos y tratar de ser muy fiel a lo que aparece en el texto, tiene que ver con los levantamientos que intentan ser testimoniales, donde la interpretación intenta dar voz al otro. Se trata de registrar las cosas así como lo ve el actor en el sitio, el participante en el sitio mismo de los acontecimientos. Es lo que llamamos entonces dar voz. Ahí igualmente el intérprete está picando y está haciendo cosas con el texto, pero está tratando de ser muy fiel a las palabras originales. La teoría fundamentada es interesante y se cita mucho porque es de los sistemas quizás más tempranos que se desarrollaron para interpretar datos
En esa propuesta Glasser y Strauss están tratando de hacer un sistema muy ordenado que permita después argumentar con mucha claridad que las interpretaciones estaban en los datos, de manera que están intentando abstraer y regresar de nuevo al texto y hacen eso una y otra vez, de manera que están tratando de detallar y hacer muy explícito por qué el intérprete está concluyendo lo que está concluyendo. En ese sentido, hay algo de la ideal positivista de tratar de mantenerse objetivo a lo que está ocurriendo. Parecido, pero no necesariamente con la misma rigurosidad que tiene la teoría fundamental, diferentes versiones de análisis temático, pues están tratando de pescar cuáles son los grandes temas que aparecen en el texto, cuáles son los temas recurrentes en la conversación o el escrito, por supuesto muchas veces guiado por el objetivo inicial que puede tener el estudio, así como las teorías que informan el estudio. Sin embargo, ahí hay un nivel un poco más grande de abstracción, donde yo estoy resumiendo grandes partes de texto en los conceptos o temas principales que creo que pueden esquematizar y explicar las ideas fundamentales. El análisis del discurso va un poco más allá, porque no nos interesa quizás el texto en sí mismo. Estamos tratando de ir más allá del texto para ver sobre qué premisas del pensamiento, sobre qué grandes ideas están fundamentados los argumentos que sostienen las posiciones que se presentan en el texto o en la conversación. Desde dónde se está hablando, cuáles son los marcos interpretativos, socializados, culturales, desde donde la persona le da sentido a sus palabras. Una manera de decirlo es tratar de analizar cómo opera el lenguaje para construir el mundo. Ya no nos interesa el hablante en particular, sino más bien cómo ese hablante está insertado en un lenguaje, es decir, en una cultura, es decir, en una manera de ver las cosas, y queremos entonces tratar de descifrar cuáles son esas maneras de hablar. Eh, Esto es un poco abstracto en el sentido que se nos pierde el sujeto y nos interesa más las creencias, normas, si se quiere, en que está inmerso ese sujeto y que el sujeto puede estar reproduciendo sin ni siquiera estar especialmente consciente. Nos podemos referir, por ejemplo, a los marcos referenciales de las ideas de género, donde la persona habla de una manera desde una posición masculina o femenina. No necesariamente lo hace conscientemente, sino que ha sido socializado para enmarcarse en una manera de hablar. De esa misma manera tenemos entonces que un adulto se espera que hable de una manera, a diferencia de un niño o de un adolescente. Se espera que un jefe hable distinto que un subordinado, pero no porque lo haga el jefe conscientemente, sino que ha sido socializado para entender las jerarquías sociales en un lugar como una manera de hablar y pensar. De esa manera, algunos definen el análisis de discurso como el intento de mostrar las maneras en que el lenguaje construye, limita y guía nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, y examina las maneras en que las personas utilizan el lenguaje de manera activa en su proceso de construir a diario los significados de su vida. Entonces vemos que el lenguaje construye, es decir, el lenguaje abre y estructura posibilidades para realizar acciones y para pensar, y al mismo tiempo limita, es decir, nos marca un terreno. Hay maneras en que se pueden hablar y hay maneras en que no se pueden hablar. Si un alumno se acerca a preguntarle algo a su profesor, hablará con un lenguaje, con un tono, con ciertos modales, que será muy distinto si vemos ese mismo alumno conversando en el cafetín con sus mejores amigos.
Hay palabras que estarán prohibidas en una manera en un sitio, que estarán permisadas en otro y que le permite hacer cosas, pero le limita también el lenguaje. Entonces, nos interesa ver cómo estas normas culturales enmarcan los discursos y ponen a las personas a hablar de una manera u otra, y no solo hablar, a interpretar, a entender el mundo de una manera u otra. El análisis de discurso entonces es, por supuesto, uno de los modos interpretativos y cualitativos de análisis, donde el lenguaje, como venimos diciendo, es central, donde en particular el foco no son los individuos, sino cómo el lenguaje es un lugar de negociación continua de significado. Entonces no nos interesa el hablante particular, sino cómo ese hablante está insertado en un lenguaje que le obliga a tener que entrar en estas transacciones de cómo le da sentido al mundo que tiene alrededor. La negociación de significado se da dentro de las relaciones y los grupos, de manera que el análisis de discurso nos permite ver además cómo son esas relaciones dentro de los grupos. Si nosotros estamos pensando en la conversación entre un alumno y un profesor, entonces ahí entendemos que hay ciertas convenciones sociales que implican poder, que implican lecturas de género, que implican una historia cultural compartida, que seguramente hablan además de una época particular. Todo eso tiene que ver con la negociación continua de significados. Cuando un profesor le dice a un alumno, no me digas profesor, llámame por mi nombre. Cuando un psicólogo y trata de romper con los modales que implican jerarquía, dice no me digas doctor, yo no soy doctor, soy psicólogo, si quieres dime por mi nombre, ahí está operando una manera de invitar al otro, de interactuar, que está tratando de desmarcarse de otros estilos o otros marcos discursivos que implican jerarquía, que implican, por ejemplo, si es doctor, entonces habla del discurso médico y de cómo está construido las jerarquías en el discurso médico. Eso habla entonces de esa negociación de significado, ya que esta interpretación tiene que ver con esos posicionamientos dentro de la cultura, y como investigadores cualitativos entendemos que los investigadores también están inmersos en la cultura. Entonces aparece de manera central la reflexividad. Es decir, que como nunca, bueno, en toda la investigación cualitativa es muy importante la reflexividad, pero sobre todo para hacer análisis discursivo entendemos que el intérprete está posicionado en un sitio y eso hace que tienda a ver las cosas de cierto lugar, ¿sí? Y eso tiene que ver con sus motivaciones más personales, pero también tiene que ver con los lugares donde está ubicado socialmente. Si estamos hablando de que es un hombre o una mujer, si estamos hablando de que es un adulto, si estamos hablando que es un profesor, si estamos hablando de que es de una clase social profesional o una clase popular obrera, todo eso enmarca la manera en que va a leer un discurso. Cuando nosotros escuchamos al presidente hablar, nosotros lo estamos decodificando desde un lugar en particular. Cuando nosotros compramos un periódico, cuando nosotros vemos un canal de televisión, siempre lo estamos interpretando desde algún sitio. En este caso nos interesa ser explícito desde qué lugar lo está viendo el investigador, primero para que se pueda tratar de entender desde otras perspectivas y no entendamos eso como la última verdad sobre el texto, pero también para generar un diálogo que permite entonces entender las diferentes interpretaciones que puede tener un texto. El análisis de discurso en la psicología sobre todo empieza a desarrollarse en los años 80. En Inglaterra surgieron tres grandes escuelas que estuvieron proponiendo y siguen trabajando en versiones del análisis de discurso que tienen muchos puntos en común, pero tienen algunas diferencias también. Estos investigadores, propusieron que el foco a analizar era ligeramente distinto. Potter y Wetherell, que trabajan en Inglaterra, pero también han trabajado mucho en Australia y Nueva Zelanda, ellos proponen el concepto de repertorios interpretativos,
ellos trabajaron mucho con el tema del racismo, tratando de pescar en dónde se alojaba el racismo en la cultura cuando las personas ya no eran explícitamente racistas o cuando ya no estaba bien visto que la gente hiciese expresiones racistas, pues donde se alojaba igual creencias de superioridad racial que estaban disimuladas y ellos proponen que cada quien conversa, habla desde un repertorio interpretativo, es decir, que yo tengo ciertas opciones como en un menú desde donde yo voy a estar leyendo y entendiendo las interacciones, y ellos están tratando de identificar cuáles son esos repertorios interpretativos que tiene cada persona. Michael Billig va a hablar más de dilemas ideológicos. Él considera que todo texto es un diálogo y que siempre que uno está argumentando tiene en la cabeza el contraargumento y de esa manera yo estoy tratando de avanzar mi posición a través de lo que sea que estoy diciendo o a través de mi conversación, y eso revela los dilemas ideológicos que están en contraposición en una sociedad en un momento dado, y él le interesa entonces tratar de pescar cuáles son esos dilemas ideológicos que se están negociando y que están en conflicto en una sociedad. Ian Parker y Erika Burman, que están en lo que llaman la Escuela de Manchester, utilizan el concepto de discurso. Ese concepto de discurso lo toman de el filósofo francés de Michel Foucault. Veremos un poquito más adelante algunos comentarios de Foucault sobre pues diferentes interpretaciones que él intenta a la cultura occidental. Y entonces Parker y Burman dicen que los discursos son prácticas que sistemáticamente forman a los objetos de los que hablan. Los discursos facilitan y limitan, permiten y constriñen, son lugares de opresión y de resistencia. Entonces, los discursos construyen a los objetos de los que hablan. Cuando yo le digo a un niño, tú eres un hombre, tú tienes que actuar como un hombre, esa palabra está prefigurando, está estableciendo cierta serie de valores, de normas, de maneras de actuar, de creencias alrededor de lo que yo considero que es la masculinidad, que le facilitan, lo guían, lo conducen hacia ciertas posibilidades, pero también limitan y constriñen otras. En todos los discursos de género se evidencia con bastante claridad eso. Pero igual le sucede cuando yo le digo a alguien, bueno, ya tú eres universitario. Detrás de esa palabra hay toda una historia de la modernidad, de qué es lo que consideramos la universidad, del lugar de la educación en nuestra manera de imaginarnos, el lugar del conocimiento, que entonces implica pues, y posibilita, por supuesto, potencia que alguien pueda crecer en esa dirección, pero también constriñe, también le está diciendo que hay ciertas cosas que ya no son razonables y permisibles. Si le digo a la persona que eres un estudiante, pues por ejemplo vemos ahora que la identidad de estudiante está posicionada de manera muy importante en el dilema político. Entonces hay algunas cosas que yo estoy tratando de decir y estoy tratando de implicar cuando yo designo a una persona estudiante, a diferencia de designarlo, por ejemplo, guarimbero. Ahí estoy diciendo otras cosas, aunque estoy hablando, podría estar hablando de la misma persona o de la misma acción, ¿sí? Entonces, esos discursos son prácticas que forman a esos objetos que hablan y eso, hablar de estudiante o de guarimbero viene de lugares distintos, enmarcan el fenómeno de manera distinta y están cargados con una serie de creencias distintas que en este caso entran a discutir y combatir. Otro autor que es interesante dentro del análisis de discurso es Van Dyck. Este autor toma mucho de la psicología cognitiva, pero al mismo tiempo es un autor con mucho interés en los temas políticos, como son todos los investigadores que están en el análisis de discurso.
Eh, y Van Dyck regresa a un concepto pues, que se ha trabajado mucho en la sociología y en las ciencias políticas, como lo es el de ideología. Básicamente lo que nos va a decir es que el análisis de discurso es un intento de tratar de descifrar cuáles son las ideologías subyacentes a las maneras de hablar, a los textos que estamos analizando. Ideología es un concepto que ha sido controversial en la sociología. Como sabemos, es un concepto central de Marx, tomándolo de Hegel. En todo caso, tiene varias definiciones y Van Dyck va a proponer una de las definiciones quizás más comunes, pero no tan cargada del concepto marxista, donde él dice que la ideología son representaciones compartidas por grupos sociales o los axiomas sobre los que descansan esas representaciones, cuáles son las creencias axiomáticas sobre las que se sostienen esas, esas representaciones. Las ideologías organizan la imagen, la identidad, los valores, normas, acciones y los recursos de los grupos sociales. La ideología son entonces unas estructuras muy importantes para dar significado y sentido a los temas más importantes de cómo nos representamos a nosotros mismos y cómo representamos al otro. Si nosotros hablamos de una ideología eh, religiosa que marca una manera de entender la educación, si nosotros hablamos de una ideología militarista que marca una manera de pensar en cómo deben ser las relaciones sociales y cómo debemos organizar el Estado. Entonces ahí estamos hablando de grandes marcos referenciales que van a tener mucha influencia en cómo se dan los procesos en un contexto cultural particular. Como les decía, muchas de las ideas de análisis de discurso son tomados de autores como Michel Foucault, de la filosofía francesa, de la mirada postestructurales francesa. El análisis de discurso quizás corre paralelo a lo que en Estados Unidos fue el construccionismo social, que también se acercaba a algunos de los temas que aquí interesan. En todo caso, Foucault nos decía que no hablamos, sino que somos hablados por el lenguaje. Eso nos resulta extraño como psicólogos individualistas en una primera mirada, al pensar que, pues de nuevo, el individuo no es el foco, sino que hay elementos que trascienden al individuo y que tienen que ver con la cultura en que está ubicada. La persona no habla, es hablada por el lenguaje. Tanto así que nosotros nos identificamos a nosotros mismos por un nombre que sentimos que es central en nuestra identidad, pero cuando nos ponemos a ver nuestro nombre no lo escogimos nosotros y es una herencia que tenemos familiar, que además esa herencia familiar está situada dentro de una herencia cultural. Entonces, mi primer nombre y mi primer apellido son ejemplos de cómo yo estoy hablado por una tradición que me antecede, ¿sí? Y Foucault decía, casi cómicamente, de los psicólogos, que ellos saben lo que hacen, son muy buenos técnicos, pero no saben lo que su hacer hace. Lo que les cuesta es tomar distancia de dónde están ubicados esas ideas sobre las que se constituye su práctica, que entonces marcan en qué dirección va una práctica en un momento dado. Recapitulando entonces, estamos diciendo que los discursos son transindividuales, es decir, trascienden al individuo, no están dentro del individuo, sino en grupos, en comunidades, y el trabajo entonces de construir, es decir, de ver cómo fue que se posicionó a esa manera de interpretar la realidad. El foco para muchos de los estudiosos del discurso es entonces tratar de entender cómo funcionan los discursos opresivos, aquellos que nos limitan la vida, aquellos que generan opresión, para poder así entonces combatirlos, para poder abrir brechas, para poder incrementar la voz de los discursos alternativos, lo que llamaba también Foucault los discursos subalternos. El análisis de discurso entonces está
reconociendo que el lenguaje es multivocal, es decir, que puede estar diciendo varias cosas al mismo tiempo, que hay varias interpretaciones posibles simultáneamente, que además el lenguaje hace cosas, es decir, que decirlo de una manera o de otra no es neutral, sino que más bien invita a ciertas posibilidades. El ejemplo de los ingleses típico, que además es de los 80, cuando se dio la guerra de las Malvinas, era, bueno, cuál es la diferencia entre hablar de las Islas Malvinas o de las Falklands, que es como los ingleses la llamaban. Eh, entonces el énfasis en las maneras en que el lenguaje está construido y nos construye, y la ideología y las relaciones de poder se reflejan en esos discursos o los repertorios interpretativos que utilizamos. El discurso, de nuevo, tomado de Foucault, es una colección de textos o afirmaciones que construyen a los objetos, ¿sí? El foco del análisis, el análisis y de construcción de los discursos culturales e ideológicos. Las herramientas buscan entonces los análisis de las posiciones del sujeto, donde se está enmarcando el sujeto para poder dar una lectura de ciertos fenómenos. Y una de las críticas importantes que reciben a ese discurso es precisamente que se pierde de vista el individuo. Al hablar del lenguaje y los marcos donde están ubicados los hablantes, pues no podemos decir mucho del individuo en particular,